Muy buenos días, queridas hermanas. Damos gracias a Dios por esta oportunidad para estudiar, meditar un poquito más de su sagrado libro. Y como bien dice nuestra hermanita, ahora en esta ocasión nos toca meditar en el texto de Primera de Pedro 2:22, que ya lo tenemos ahí en pantalla, y dice de la siguiente manera: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. En este versículo de 12 palabras, hermanitas, tenemos una gran enseñanza y vamos a meditar en estas dos frases que contiene. Y pues bueno, lo primero que quiero decirles es que esto ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Vamos a empezar con la frase que dice: el cual no hizo pecado. El profeta Isaías escribió alrededor del año 750 antes de Cristo, y en el capítulo 53, la primera parte del verso 5 y el verso 6 nos dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero además de haber sido profetizado, esto también fue simbolizado, tal como hemos estudiado en Éxodo y Levítico, ¿verdad? Las características del Cordero Pascual. En Éxodo 12:5 dice que el animal, el corderito que se preparaba para la Pascua, debería de ser sin defecto. Y pues ya en el Nuevo Testamento, en Juan 1:29, cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesús, lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en este sentido, también ya en el capítulo 1 de Primera de Pedro, en los versos 18 y 19, también el mismo apóstol Pedro nos lo presenta como ese cordero sin mancha, ¿verdad? Si recordamos, nos dice que fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En el texto griego, la frase no hizo significa nunca pecó, ni una vez. Entonces, el Nuevo Testamento también nos declara que el Señor Jesús no hizo pecado. Jesús mismo desafió a los judíos incrédulos en Juan 8:46. Les dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y en 2 Corintios 5:21, el apóstol Pablo nos dice, hablando sobre Jesús, las siguientes palabras: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en Primera de Juan 3:5 nos dice el apóstol: y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 4 y verso 15, nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Definitivamente, ¿verdad? Él no pecó, nunca hizo pecado. La segunda parte del texto dice: ni se halló engaño en su boca. Vamos de nuevo a Isaías 53, pero ahora en el verso 9 leemos de la siguiente manera. Dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nuevamente profetizada esta parte del versículo. Y es que el mismo Señor Jesús nos dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús mismo personifica esa verdad, esa senda que nos lleva directamente al Padre. También dijo en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres. Y nosotros le hemos conocido, ¿verdad, hermanitas? Somos hijas del Altísimo. En Proverbios 12:22 se refuerza la importancia de la verdad. Dice así: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad le agradan. Aquí se nos presenta la verdad como algo que complace al Señor, mientras que la mentira es vista como abominación ante sus ojos. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5 y verso 20, nos dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si se fijan, aquí en un solo versículo está 3 veces la palabra verdadero. Esto le da un énfasis total, ¿verdad? Y gracias a Dios que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahora, hermanas, ¿cuál es el desafío que se presenta entre nosotras como hijas de nuestro Padre Celestial? Pues de que nosotras debemos también ser como nuestro Señor Jesucristo, sin pecado y sin engaño. Dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo, ¿verdad? Pero pues, ¿cómo vamos a hacer para vivir sin engaño en un mundo saturado de mentiras? ¿Cómo esforzarnos para no pecar? Bien, pues el apóstol Pablo también en Romanos 12:2 nos dice una clave: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Pues para conocer cuál es la buena voluntad de Dios, ¿verdad? Que es buena, agradable y perfecta. Y así esforzarnos para que la verdad de Dios moldee nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos y ser unas verdaderas cristianas. Tratar de imitar a nuestro Señor Jesús haciendo lo que es bueno, lo correcto y sobre todo no mentir, ¿verdad? Que no haya engaño en nuestras bocas, porque sabemos quién es el padre de la mentira. Entonces, aquí tenemos ese reto, ese desafío ante nosotras, ¿verdad? Ser imitadoras de nuestro Señor Jesucristo. Y pues esta es la meditación que pues he compartido con ustedes en esta mañana. Ojalá que haya sido de edificación para nosotras este hermoso texto, ¿verdad? Que nos presenta aquí el apóstol Pedro. Que así sea en nuestras vidas y pues Dios las bendiga. Y muchas gracias por su atención, hermanos. Muchas gracias, hermanita Norita. Gracias por la edificante meditación.